Como dice el canto, acéptalo. Es una necesidad, ¿verdad?, reconocer y aceptar a Cristo en nuestra vida, reconociendo, ¿verdad?, que es el único conducto para escapar, ¿verdad?, de las garras del enemigo, para escapar del mismo infierno que está acechando al hombre. Más que todo, Dios les invita a entrar en ese camino que es Cristo. Como les dije antes, ¿verdad?, no hay religión, no hay denominación que salve. El único que salva es Cristo. Amén. Este es un verso, ¿verdad?, que hemos oído bastante y que siempre será necesario recordarlo. Juan 3, 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, hablando Jesús, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En una porción de la Escritura Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Entonces es una necesidad, ¿verdad?, creer en Cristo, poner nuestra esperanza en Él. Y hay una necesidad de comprender dos expresiones, ¿verdad? Creer en Dios o creerle a Dios. Creer en Dios es creer en Dios significa primero creer en su existencia, creer que el mundo no es producto de una evolución, creer que hay un Dios inteligente que todo lo creó, todo lo ve, todo lo puede. Sin embargo, creer en Dios no es suficiente para entrar en una relación con Él. Santiago 2:19, vamos a leer, porque es una necesidad, ¿verdad?, que entendamos, que sepamos que creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra. 2:19. ¿Lo tiene? Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Hablando el apóstol Santiago. Dice: bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No es una maravilla, ¿verdad?, creer en Dios. Nuestra necesidad es creerle a Dios lo que Él expresa a través de su palabra. Así que el apóstol Santiago nos hace muy claro y nos advierte que no es suficiente creer en Dios, sino que nuestra necesidad es creerle a Él. Y muchas veces, ¿verdad?, nos sorprende que los demonios tengan fe.
porque ellos creían y sabían, ¿verdad? Los demonios son creyentes, no son ateos, y hasta dan testimonio. Por eso les digo, creer en Dios no es suficiente. Marcos 3, 10, 11. Dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Los demonios creían en Dios y creen en Dios, porque saben que su tiempo se va acortando día a día. Y ellos mismos, como les digo, dan testimonio de Jesús, que muchas veces, ¿verdad?, como creyentes no lo hacemos. Ellos dicen que creen en Dios. Entonces así podemos entender, ¿verdad?, que creer en Dios no es suficiente. Hay que creerle a Él, a su palabra. Creer en Dios nos lleva a asistir a una iglesia, sea cristiana, católica, testigo de Jehová, a oír sermones, alabanzas, oraciones. El supuesto creyente pone su confianza en su religión. Unos son marianos en el catolicismo, otros renovados en el cristianismo, bautistas, pentecostales, luteranos y como se sigue. Y muchas veces, ¿verdad?, nos apegamos más a una iglesia, a un pastor, a un líder, sacerdote, que a la misma palabra, que al mismo Jesús. Y eso, ¿verdad?, lo vemos desde la iglesia primitiva, que se iban desviando, prontamente se desviaron, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, tiene que hacerles ver cuál era su condición. Primera de Corintios 1, 10, 12. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas, o sea, disensiones, ¿verdad?, apartándose unos y otros. Dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vemos, ¿verdad?, que desde el principio había esas divisiones, y las sigue habiendo, porque es muy común, ¿verdad?, que cada creyente ponga su esperanza en su religión o en su denominación, cuando verdaderamente nuestra necesidad es poner nuestra esperanza en el que sufrió, murió y resucitó a causa de nuestro pecado. Esa es la necesidad más grande que hay en el ser humano, poner la esperanza en el que derramó su sangre a causa de cada uno de nosotros. Amén. Y ustedes pueden darse cuenta que los que venimos aquí, al menos en el grupo en el cual venimos, Isaac, David, Abraham y un servidor, jamás los hemos invitado, ¿verdad?, a una religión, a una denominación, sino que nuestra invitación es que vayan a Cristo,
que su esperanza la pongan en Él, porque la esperanza puesta en un líder, en una iglesia, en una religión, nos llevan únicamente a confusión, únicamente nos lleva a desertar de Cristo. Entonces yo les aconsejo, mi consejo, ¿verdad? Y más que todo mi consejo es el consejo de Dios, que sea Cristo el centro de nuestra vida, que en Él pongamos nuestra esperanza, que Él sea, ¿verdad?, el que nos traiga la esperanza, que nos lleve al conocimiento y que nos dé la capacidad para escapar de las garras del enemigo. Como dije ahorita, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero anda buscando, no anda devorando. Y como les estaba mencionando, ¿verdad?, es su palabra. Y lo vamos a ver en Mateo 4, 1, 10. A ver si lo traigo. Mateo 4. Dice, entonces Jesús, el verso 1, el capítulo 4 de Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Usó la palabra. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que lo encontramos en Deuteronomio 8:3. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo vemos en el Salmo 91, 11 y 12. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si Jesús usó la palabra, que era el Hijo de Dios, Él usó, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, cuánta más necesidad tenemos nosotros, ¿verdad?, de escudriñar la Escritura para darnos cuenta qué hacer y qué evitar, para darnos cuenta, ¿verdad?, qué quiere Dios de nuestra vida, qué quiere que hagamos, qué quiere que evitamos. Y esta enseñanza que Jesús, ¿verdad?, nos da, es la que nos debe animar a buscar en su palabra cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Podemos tener media hora, una hora, buscando, ¿verdad?, de Dios y que nos capacite para hacer su voluntad. Es su propósito. Nosotros en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, no podemos hacer lo que Él quiere que hagamos, pero Él es el que nos da la capacidad para que nosotros podamos entender el propósito de Él para nuestras vidas. No somos nosotros, es Dios, el Espíritu Santo, interviniendo a favor de todo aquel que pone su esperanza en Cristo.
Entonces les digo que no es difícil caminar agradando a Dios, porque Él está con nosotros. Difícil es obedecer y caminar con Cristo si el Espíritu Santo no mora en nuestra vida. Pero tenemos la promesa de parte de Dios. Si creemos en Él, vamos a salir adelante en cualquier situación que sobrevenga en nuestra vida. Vamos a ver 2 de Crónicas 36. (36, 15 y 16). Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová a su pueblo y no hubo ya remedio. Eso es lo que pasa. Me ha tocado tantas y tantas veces que llevamos el Evangelio, la gente se ríe, se burla, pero realmente, como les he dicho en otras ocasiones, no se burlan del Evangelio, o no se burlan de mí, se burlan de Cristo, se burlan de Dios, porque es Dios el que nos demanda. No es el evangelista, no es el pastor o líder, sino que su palabra nos demanda y nos hace entender el juicio que vendrá sobre la vida del ser humano cuando nosotros hacemos oídos sordos a su palabra. Así es verdad que el consejo de Dios es que busquemos de su gracia. Él ya envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Nos corresponde a nosotros creer en Jesús, creer en su sacrificio. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que haciendo promesas a Dios podemos obtener su perdón. Voy a hacer esto, voy a apartarme de esto o de aquello. Es nuestra necesidad creer nosotros a sus promesas, creerle a Él, creer lo que Él nos promete a través de su palabra, creer a sus juicios. Amén. Romanos 10, 13 y 14. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere. ¿En quién? En Jesús. Así que creer en Jesús, como le dije antes, Él es el que da la capacidad para escapar de las garras del enemigo. Él es suficiente. Y si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, en su palabra, saldremos adelante. Vamos a ver Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron, a los que ponen su esperanza en Él. Dice:
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es difícil agradar a Dios cuando Dios interviene a nuestro favor. Es difícil agradar a Dios en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, porque Él es el que suple, Él es el que capacita. Así, ¿verdad? Que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Por último, vamos a ver Juan 1:12. No, Juan 20:31. ...30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Creamos en Cristo, tendremos vida eterna. Poner nuestra esperanza pidiendo que cambie y transforme nuestras vidas. No le voy a decir que mi vida está al 100%, pero voy en el camino. Voy en el camino, ¿verdad?, que Jesús abrió a través de su sangre. Y todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, vamos caminando en ese camino. Como le digo, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que yo le invito, y más que yo, Dios le invita a que ponga su esperanza en Cristo para salir de cualquier situación que aqueje su vida. No importa cuál sea. Y con eso, ¿verdad?, con eso me quedo, y quédese usted con esa esperanza, anhelando, añorando a que Dios intervenga en su vida. Sé que unos y otros lo han hecho. El que no lo ha hecho, pues busque a través de Jesús esa salvación que Él nos ofrece. Jesús dijo: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Es su promesa. Amén. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta tarde por su amor, por su misericordia. Le damos gracias por enviar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y le pedimos que intervenga, que sea el Espíritu Santo manifestándose sobre nuestras vidas, que nos ayude a nuestra incredulidad, que nos capacite para caminar en ese camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesús abrió a través de su sangre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, como también le pedimos, Padre, que en cada hogar representado en este lugar, que el Espíritu Santo, Padre, intervenga, cambie, Señor, transforme a padres, a hijos, a hermanos, esposas y todos aquellos que son parte de su familia. Que su bendición, Padre, les alcance en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, este lugar, este centro, y que sea un lugar, Padre, donde siempre se predique la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga.